Os cuento así tranquilamente. Vale, lo primero es que la escala menor armónica requiere de un conocimiento profundo de las escalas diatónicas, es decir, los modos griegos más básicos, la escala mayor y sus posibles 7 interpretaciones, ¿vale? Eso es un poco lo fundamental aquí. Para poder entrar en materia, lo primero que tenemos que tener claro es en qué rango, en qué lugar de la armonía sobre la que trabajamos nos estamos moviendo. Cuando tú tienes una escala mayor o menor X, normalmente cuando tocamos en diatónico solemos tocar sobre la escala mayor o sobre la escala menor o alguno de los modos posibles que da lugar a esto, ¿vale? La escala mayor y la escala menor son dos de los posibles modos. Por ejemplo, yo estoy en la mayor, ¿no? Y tengo la escala de la mayor. Y digo, vale, cuando yo tengo una escala de la mayor estoy pensando en diatónico, ¿vale? Entonces realmente esta escala no es una sola escala, es solo la primera, digamos, la primera de las interpretaciones de las 7 posibles escalas que pueden dar lugar desde la mayor, ¿vale? Nosotros tendríamos la escala de la mayor, pero también podríamos tocar la escala de si dórico. Podríamos tocar la escala de do sostenido frigio. La escala de re lidio. La escala de mi mixolidio. La escala de, bueno, fa sostenido eólico y sol sostenido locrio, ¿vale? Esos son los posibles 7 modos, pero realmente la figura de la escala que toco siempre es la misma. La cosa es que por tensiones, cuando tú utilizas acordes que forman parte de esta escala y utilizas estos modos, la música, de forma natural, tiende siempre hacia el acorde número 1. Es decir, en este caso, en la mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, cuando queremos tender a resolver sobre otro número, tenemos un poco que forzar la maquinaria hacia él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que necesitamos crear una tensión directa hacia el lugar al que queremos ir. El menor armónico, la escala menor armónica, tiende a nacer desde 6. Es la única escala que, sin forzar un poco la maquinaria, de forma natural puedes hacer que la música más o menos tienda hacia menor armónico. Bueno, hacia menor normal, ¿no? Hacia el eólico, el modo número 6, que es la relativa menor de, en este caso, si estamos en la mayor, pues fa sostenido, que sería la sexta nota de la escala. Esa es la relativa menor de la y es, digamos, el punto al que queremos ir. La cosa es que si no forzamos ligeramente la maquinaria, al final por la propia naturaleza de la escala va a tender hacia el la mayor y no hacia el fa sostenido, que es lo que nosotros queremos. Y de ahí nace generar tensión en dirección a 6. Y esto lo que hace es que modificamos una sola nota y esta nota nos genera tensión directa hacia el acorde 6 al que queremos ir, es decir, un acorde menor. Concretamente va al 6 de la escala, es decir, el siguiente sería el 7, el siguiente sería el 1, es decir, el punto de partida, en vez de pensar que ahora en esta escala el fa sostenido menor, la nota de fa sostenido es la nota 1, aunque se razona así, es preferible pensar que es la nota número 6. Y de ahí parte nuestro razonamiento. Entonces lo primero que tenemos que tener clara la escala diatónica. En este caso voy a pasar a la, pero ahora en vez de hacer la mayor, voy a hacer la menor. La escala menor armónica lo único que nos pide es que generemos tensión directa hacia la nota la. Las tensiones directas que tenemos son las notas sensibles a esta nota. En general se reduce a lo siguiente: la nota que genere tensión es la que está al lado. Es decir, si tú tocas, quieres ir a un la, las notas que van a generar tensión directa son sol sostenido o si bemol. Ambas notas generan tensión, pero sí que es verdad que la que genera tensión de segunda bemol hacia la que queríamos ir nosotros es ligeramente más antinatural, ¿vale? Al oído nos resulta un poco más chungo, más siniestro. Sin embargo, desde la séptima hacia 1 no es tan desagradable. De hecho, como estamos muy familiarizados con esta sonoridad, muchos al oírlo lo voy a tocar y vais a pensar, ah, pues mira, suena como medio moro, ¿no? La escala, en vez de ser la menor, séptima bemol primera, ¿vale? Lo que hacemos es añadir, en vez de séptima bemol, tocamos una séptima natural, es decir, la escala menor se mantendría primera, segunda, tercera bemol, cuarta, quinta, sexta bemol, séptima mayor, primera, segunda, tercera bemol, cuarta, quinta, sexta bemol, séptima mayor y primera. Y entonces el sonido de la escala pasa a ser... ¿Qué hace esto? Que ahora sí, la música solo tiende hacia 6 si utilizamos esta escala.
Pero claro, utilizar esta escala no solo implica que aprendemos a digitar la menor y en vez de tocar la séptima bemol, también tocamos una séptima mayor. Afecta a todos los acordes que surgirían de esta escala. Igual que en la escala diatónica tenemos el La y su segundo acorde va a ser un Si menor, el tercer acorde va a ser Do sostenido menor, el cuarto acorde va a ser Re mayor, el quinto acorde va a ser Mi 7, luego tenemos Fa sostenido menor y luego tenemos Sol sostenido semidisminuido y eso nos lleva a La. Está bien, pero cuando nosotros pasamos a La menor armónico, es decir, queremos que haya un Sol sostenido aquí, necesitamos generar tensión directa hacia el La y eso implica que todos los acordes que tengan un posible Sol van a tener a partir de ahora un Sol sostenido. Entonces, la sexta nota era un acorde menor y tiene un acorde autorresolutivo, que es añadir el Sol sostenido al propio La menor. Pasa a ser un acorde que se llama La menor mayor 7 y esto es autorresolutivo, vuelve al La. ¿Vale? Suena a resolutivo, o sea, domina este acorde un La, domina hacia un La y eso está guay, la verdad. Porque tenemos un acorde ya desde La, podemos dominar a La. Claro, nosotros hemos partido desde el acorde 6. Entonces el siguiente acorde aquí ahora es un 7, ya no es un 2, ¿vale? Ya no sería un acorde menor. Al ser un acorde 7, ahora es un acorde semidisminuido. Pero podemos añadir un Sol sostenido. Y entonces se le podría llamar Si disminuido con séptima disminuida. Pero también lo podemos llamar Si disminuido sexta, ¿vale? Que es realmente el mismo acorde. ¿Vale? Y esto nos devuelve directamente a La. Entonces, La menor mayor 7, Si disminuido sexta. Ahora nos iríamos a el acorde número 3 desde La. Si La era 6 y Si es 7, pues Do es 1. Y 1 es un acorde mayor. Pero claro, el acorde de Do mayor incluye un Sol. Y ese Sol puede ser un Sol sostenido, que es lo que nosotros queremos para que nos lleve de vuelta a nuestro querido La menor. Aumentamos la quinta del Do y nos sale un acorde que se llama Do aumentado que genera tensión directa hacia La menor. Entonces, claro, hemos llegado al Do, que era la nota 1. Entonces pasamos a la nota 2. La nota 2 era Re, ¿vale? Pues entonces tenemos Re, ¿vale? En este caso podemos tocar un Re menor normal, porque Re no incluye la nota Sol, entonces pues no nos afecta. Pasamos al Mi, y entonces el Mi, la tercera nota de Mi es un Sol, entonces si lo convertimos en una tercera mayor pasa a un Sol sostenido y genera tensión directa hacia el La, y entonces aparece un acorde que sería Mi 7, ¿vale? ¿Vale? Es un acorde que nos lleva directos desde 5 hacia 1, pero este ya no es 1, ahora es 6. Entonces, La menor mayor 7 hacia La. Si disminuido sexta, hacia La. Do aumentado, hacia La. Re menor, hacia La. Y Mi 7, hacia La. Nos faltaría Fa, la sexta bemol. De Fa, que necesitamos que tenga un Sol sostenido. Entonces podemos meter un Fa, en este caso sería un acorde menor, y le podemos añadir novena. Pero este Fa no es menor, es mayor. Pero bueno, le podemos añadir una novena, ¿no? Puede ser, por ejemplo, Fa sus 2 nos serviría. Y nos lleva al... ¿Vale? También nos serviría, por ejemplo, Fa sus 2, Fa mayor con novena añadida. Y también nos lleva a la menor. Miento. Con el Sol sostenido, claro. ¿Vale? Aunque en términos esenciales podemos decir que puedes meter un Fa disminuido. Fa disminuido sexta. ¿Vale? Pero vamos, simplemente con que toques un Fa, en este caso mayor, y además le añadas un Sol sostenido, pues ya está. Ahí lo tienes. Si esto es así. Y nos quedaría el último acorde, que es el propio Sol sostenido. Si La fuese 6, Sol sería 5. Si a Sol le aumentamos la primera y la convertimos en un Sol sostenido, lo que nos sale en esencia es un Sol disminuido sexta. Sol sostenido, perdón, disminuido sexta. Y esto nos lleva al La. Entonces hemos conseguido una progresión de acordes que nos indica los propios modos que salen del complejo que gira en torno a La menor armónico, ¿vale? Que sería el propio La menor con su La menor mayor 7, ¿vale? Que lo llamaríamos La menor armónico. Luego tocaríamos el Si disminuido sexta, ¿vale?
al que llamaríamos locrio de sexta, ¿vale? Es un nuevo modo, nos lleva a la menor. Esto sería 1, modo jónico, y lo llamaríamos jónico aumentado, porque tiene la quinta aumentada, entonces jónico aumentado. ¿Vale? El re menor sería un dórico y ya está, es dórico. ¿Vale? Dórico de cuarta sostenida, ¿era? Sí, dórico de cuarta sostenida, porque aunque la nota no está implícita en el acorde, realmente luego en el modo sí. Luego cuando tocas la escala de re menor desde el la menor armónico, la escala de re menor tendría un sol sostenido y de ahí nos sale una escala que se llama dórico de cuarta sostenida. Ahora iríamos al mi 7. Este mi 7 básicamente es un modo frigio, pero claro, como le hemos puesto tercera mayor a un frigio, pues se llama frigio mayor. A lo mejor si habéis tocado flamenquito alguna vez habréis oído hablar de este modo, frigio mayor. Luego tenemos el fa. El fa puede ser muchas cosas realmente, pero bueno, podemos llamarlo lidio de novena aumentada, si no me equivoco. Y luego tenemos el mixolidio, que ahora no es un mixolidio, sino que es otra escala disminuida, ¿no? Un acorde disminuido. Es verdad que es bastante follón, pero es que algunos aquí tendríais que tener las escalas diatónicas como mucho más claras para poder hablar de la escala menor armónica sin que os volváis locos, ¿vale? Recordad siempre que las diatónicas y las pentatónicas son vuestras amigas, son casas, son el lugar seguro. Y está bien intentar ir a más y buscar otras y bla bla bla. Ir un poco más, ¿no? Y aprender cosas nuevas. Lo que tendrías que tener más tiempo libre, pues a lo mejor sí, a lo mejor es el tiempo libre, ¿sabes? Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que invertí mi adolescencia en estar 12 horas al día tocando, ¿sabes? Entonces ahora no tengo tanto tiempo, pero da igual, porque al final he hecho mi oficio de estar tocando todo el santo día. Entonces, claro, al final acabas aprendiendo por fuerza. El caso es que, bueno, una vez tenemos ubicada la escala y los acordes, lo que tenemos que pensar es que la aplicación del menor armónico se hace durante las tensiones, es decir, no tienes por qué tener una secuencia de acordes que esté en menor armónico para poder utilizar el menor armónico. A veces simplemente te tienes que esperar a cuando acaba la secuencia, ¿no? O sea, el final de la secuencia te puede ayudar a poder darle el toquecillo a menor armónico, que para mí es bastante particular, a mí me gusta bastante. Voy a poner una basecilla y la voy tocando y os voy contando en qué momentos puedes aplicar esta clase de cosas. ¿Vale? Si no lo entendéis, espabilad, efectivamente. O sea, aquí así funciona el tinglao. Os habéis fijado que puedo usar de forma indistinta ambas escalas, ¿vale? Esto también ayuda un poco el momento en el que utilizo esas notas. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues que el menor armónico como tal, tú puedes componer en menor armónico y te haces una progresión de acordes, todos los acordes en menor armónico, aunque solo es necesario que el último de ellos realmente respete el menor armónico para que puedas utilizar esa escala para resolver. Pero si fuerzas todos los acordes a ser en menor armónico, pues la escala menor armónica. Pero tú puedes tocar en menor normal, ¿no? En la menor, y añadir la escala menor armónica de vez en cuando, ¿vale? Vas probando ahí, tiqui, tiqui. Entonces, lo importante es tener bien clara la escala menor para que cuando metamos esta ligera modificación no la liemos parda, sepamos lo que estamos haciendo. Entonces ahora voy a tocar un poco más y voy a ir cambiando de una escala a otra, ¿vale? Voy a hacer como una vuelta en la menor normal y una vuelta en la menor armónico.
¿Notáis la diferencia de una a otra? Como en una vuelta tocaba en la menor y ya está, y en la otra utilizaba el la menor armónico. Como veis, como ambas escalas respetan la tríada del acorde de la menor, que es en lo que está escrita esta base, cuando tú utilizas una escala menor normal o una escala menor armónica, se pueden utilizar de forma indistinta siempre y cuando controles un poco en qué momento del pulso entran mejor las tensiones, ¿no? Que están un poco fuera de tono. Pero bueno, creo que se aprecia más o menos claramente lo que intento explicaros a la hora de utilizar la escala menor armónica. Luego podéis componer progresiones enteras. La explicación del menor armónico, creo que incluso me he extendido demasiado para lo que era, ¿no? El menor armónico no tiene más ciencia que esa. Es saber tener bien pilotados los acordes y los arpegios que giran en torno a una escala que es igual que la escala menor. Lo que pasa es que vas a hacer que todo tienda hacia la escala menor. Y yo creo que no hace falta explicar mucho más. Lo que sí es que os puedo introducir a que los otros subcomplejos, es decir, el menor melódico, el napolitano menor, el napolitano mayor, el mayor melódico, el mayor armónico y toda la otra movida realmente funcionan de la misma manera. Lo que pasa es que fuerzas la maquinaria hacia otro de los lugares de la escala diatónica. Y lo que pasa es que a partir del menor melódico, muchos de los acordes tienen varias opciones. Es decir, para forzar la maquinaria en dirección al acorde 2 o al acorde 3 o al acorde 4, lo que haces es, en términos esenciales, el mismo sistema que con el menor armónico, pero como tienes más opciones, hay muchos modos que pueden ser varios acordes diferentes. Y entonces es un poco lío, pero la lógica es la misma. No consiste en sabérselo de memoria, sino saber llegar a la conclusión, saber sacar el modo. ¿Por qué un modo melódico es así? Pues es un dórico y necesitas una tensión directa a esa séptima mayor. Pues le añades al dórico una séptima mayor. Y entonces te sale un menor melódico. Y una vez tienes el menor melódico, vas nota por nota diciendo, vale, ¿a qué modo correspondería? Pues este será un frigio. Como tengo que añadirle la sexta para que genere tensión hacia la, pues será un frigio de sexta mayor, porque los frigios normales tienen sexta bemol, ¿no? Luego nos iríamos a la siguiente, que sería un lidio, y se llamaría lidio aumentado. El do en este caso sería lidio, pero necesitamos que la quinta esté aumentada, pues lidio aumentado. Nos vamos al re, y así. Todos los subcomplejos funcionan igual, es decir, el melódico, el napolitano menor, el napolitano mayor, todos funcionan bajo la misma premisa, excepto el mixolidio, ¿vale? Que es como de mixolidio a mixolidio, y de mixolidio a mixolidio, y de ahí nace un estilo de música maravilloso que se llama blues, y es un poco, va de eso, de mixolidio hacia mixolidio. La explicación hasta aquí, os he dado una chapa que lo flipas con la tontería. Practicad, chavales, hay que practicar. Nos vemos.